Bienvenidos amigos nuevamente a una edición más de Línea Entre Dos. Aquí les trae quien les habla Tony Cruz para esta edición de hoy para definir lo que fueron las series de comodín, hablar un poquito de la serie que viene, la serie de campeonato y por supuesto hoy estaremos analizando nuestro último equipo ya en la pelota, ¿no? Nos queda nada más. No, nuestro último equipo. ¿Qué te pasa? Tony Cruz, y campeón y subcampeón. No me asustes, man. Yo sé que vienes triste, vienes alicaído. El hombre le dieron ayer motivo. Yo pedí expresamente denle en Valeriana, ya cuando iba por el quinto inning, que la cosa se veía que pintaba para feo. Después el rally de 4 que le hicieron, denle en Valeriana, porque me preocupa Tony Cruz, ¿vale? No, yo me consolé con un primo que es fanático de Boston también ahí. Fuimos llevando. Lo de la Valeriana es porque él tiene una cábala con café. Sí. Y por eso ya no, quítenle el café y denle en Valeriana. Fíjate que no tomé café. En este partido no tomé café. Capaz que hacía falta, pero ese está conectado a una tarra. No una tacita, ¿no? Lo cierto del caso es que esta Línea Entre Dos va a través de Panas Online, desde Puerto Montt, Chile, para el resto del mundo, de LCB Radio, desde Barquisimeto, Los Hermanos de la Cruz, La Perla 94.5 FM y Paraíso FM para todos los gustos, ambas desde la isla de Margarita. En la televisión, el canal de Margarita, UniTV, lo pueden disfrutar tanto los miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana. Nuestro canal de YouTube, donde pueden disfrutar de todo el contenido y del material que vamos poniendo a su disposición. Tenemos que agradecerle a la gente que se ha ido sumando, que nos ha ido acompañando por esa vía. Ya son más de 1.500 suscriptores en el canal. 1.509, ¿no? Sí, han ido respondiendo ante los análisis de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano, que de verdad ha llamado mucho la atención. Entonces, bueno, en este programa, en esta emisión de hoy, viernes 3 de octubre, habrá más de eso. Pero vamos a empezar. Aunque nos manden a comentar fútbol. Bueno, es que eso fue muy curioso. A mí no me gusta darle tribuna a los comentarios negativos, pero hubo alguien que expresó y que con total libertad no fue respetuoso. Por eso no lo mantuve en el chat, en el canal de YouTube, en el análisis de La Guaira, que decía, bueno, Tony Cruz, vete a comentar fútbol, y al otro, que se vaya a hacer un sancocho en un río. Eso lo escribió en el transcurso de un día, y en ese mismo día fue anunciado el circuito radial de tiburones en La Guaira. O sea, ya sabes que no me voy a ir a hacer un sancocho en un río, sino que me vas a estar escuchando en las transmisiones de La Guaira. Pero bueno, esas cosas pasan. Esperemos que podamos en el camino limar, que tengas la oportunidad de conocer mi trabajo y que pueda cambiar tu parecer. Okay. Pero bueno, al tuétano de la situación con las grandes ligas. Empezamos con los Dodgers, ¿te parece? Que fue la serie más fácil. Bueno, sí. Sí, porque los Dodgers se vieron muy superiores a Cincinnati. Yo decía que Cincinnati para mí había cumplido solamente con llegar a la postemporada. Yo tenía por lo menos una clara convicción de que iba a ser así, de que no tenían los pergaminos suficientes para detener a los Dodgers. El picheo bullpen de los Dodgers fue la única interrogante, porque la ofensiva de Cincinnati, que tampoco deslumbra, le hizo daño al picheo de los Dodgers. Entonces habrá que ver si con un enemigo como Filadelfia la cosa se pone aún peor. ¿verdad? Exactamente. Yo creo que ese es el punto de esa serie, que nuevamente demostraron un rival que en teoría, en el papel y en el terreno, se terminó mostrando más débil, con menos recursos que el de los Dodgers. Mostró que el relevo de los Dodgers sigue teniendo la quijada flojita, sí, que le dan y los tambalean. Los abridores con muy buen trabajo en estas series, como lo vamos a poder analizar en todas. El picheo abridor ha sido determinante. El contar con él o no contar con él ha sido determinante, a diferencia de otras ediciones. Podemos citar el ejemplo de los Tigres de Detroit, lo que hicieron el año pasado, los mismos Guardianes de Cleveland el año pasado. Esta emisión no ha sido así y demostró que los pitchers de los Dodgers están para permitirles competir, de que esos peloteros pareciera que se pasan un switch y en postemporada es otra cosa. Sí. Los jugadores de posición, la toletería de los Dodgers de Los Ángeles, saben lo que tienen que hacer en estas instancias. Ya han sido varios campeonatos en los últimos años recientes y sigue siendo básicamente el mismo núcleo. No era de sorprender, era bastante previsible lo que eso podía pasar.
Ahora yo te planteo a ti, vamos a hablar de la otra. De la Nacional. Que era la que parecía... La serie de las 3 carreras. La más pareja, exactamente. Porque el que ganó en los 3 partidos hizo 3. Exactamente. 3-1 Chicago en el primero, 3-0 San Diego en el segundo, 3-1 Chicago en el tercero. Así es. Y cuando vas a una serie como esta, me da un poco de tristeza por los Padres de San Diego. De verdad. A mí por el árbitro. Bueno. Le mató el inning. Después de honrón de Merrill, venía un hipotético, entre comillas, boleto a Boga, después golpeado, sin out. Te cambia la cara del partido, del inning, pero sobre todo el partido completo. Capaz que estaba firmando ahí la reacción, que no termina dándose, pero es que ese ponche que le metieron a Boga, hermano. La peor sentencia de Boga y Strike de la postemporada, y tal vez de la que yo recuerdo este año, fue ese pichó a Boga. Creo que a Manny Machado durante la temporada regular también le sentenciaron una muy mala. Me parece ahí recordar. Lo que pasa es que agosto, por ahí. En este año vimos unas cuantas infames y por eso, bueno, se apresuraron, porque según era que lo iban a trabajar, a analizar, a ver cómo lo hacían viable para tenerlo en la próxima temporada. Sí. Se supone que iban a trabajar en eso en la temporada muerta. Y esto ha llegado a un punto tal y ha tenido una repercusión tal que ya anunciaron que es un hecho que va el sistema ABS a partir de la próxima campaña en las grandes ligas. Ayer contigo. Un detalle, disculpa que no se nos escape. Si bien tú ves y la ofensiva de San Diego no estuvo en la serie, no estuvo, para nada estuvo. Arraez, Tatis y Machado estuvieron ausentes, pero bueno. Y así es difícil poder ganar una serie de postemporada, porque podemos decir que el picheo lo hizo mal. Bueno, si tú estás promediando 3 carreras por juego, hermano, pero más o menos 5 carreras en 3 juegos. Ajá. ¿Y el rival cuántas le hizo? 6. Entonces 6 carreras en 3 juegos. ¿Es mal el trabajo del picheo? No es malo el trabajo del picheo, pero yo creo que el punto diferencial fue la defensa, y la defensa que jugó Dansby Swanson, que fue un factor. A lo mejor no con el bate, aunque también dio su batacito, pero lo que ese pelotero, que ha sido bastante criticado porque consideran que no ha tenido un rendimiento acorde con su contrato, no es precisamente de los favoritos de la afición de los Cachorros de Chicago, pero bueno, con el guante dijo, mira que no es solamente bateando, yo también ahí tengo otras maneras de poder contribuir con este equipo. Igual te voy a decir algo. Si bien contra San Diego lució sólido, ese relevo de los Cachorros también deja sus dudas, ¿no? O sea, me parece un poco huérfano. Quizás no son los Padres de esta versión de los Padres de San Diego, quizás no es el mejor termómetro. Entonces sí, vamos. Palencia ganó 2 juegos. Vamos a ver. Sí, pero Palencia es el cerrador. Aparentemente va a ser Keller. A pesar de que ayer cerró Kittredge. Bueno, yo creo que él va utilizando a Palencia en el momento que considera que tiene que utilizar a Palencia. Que no necesariamente vas a tirar de cerrador para el 9º inning y buscar los últimos 3 outs, ¿no? Tú sabes que un periodista, no recuerdo el nombre del periodista, le preguntó al manager de los Cachorros si había traído, estaba planificado esa situación o había sido inspiración el traer a Palencia para en mitad del juego tener ese rescate que al final le da la victoria en el juego 1. Y el tipo dijo que no. Dijo que no, que eso estaba ya previamente contemplado, lo iba a traer en ese escenario, ¿no? Ya preconfigurado, por decirlo de una manera. Y el periodista después dijo en su nota que el manager de los Cachorros había perdido una gran oportunidad para lucir como él. O sea, que se la puso, como dicen en criollo, se la puso bombita para que la botara y dio foul. Bueno, ahí está, pero es que eso es lo interesante. Una cosa puede pensar uno desde la distancia. Eso es lo bueno de que los periodistas pueden hacer las preguntas que tienen que hacer. Entonces... No las que quiere el manager, las que quiere la derecha. Las que es necesario hacer. Entonces, bueno, mira, ya veremos cómo se comporta. Vuelvo y repito, una ofensiva que sí te apremie, que sí te ponga en dificultades, ya veremos cómo se comporta. No parecieran ser precisamente... algunos nombres un poco rutilantes o que tú digas, no, espera, es que esto es un cerrojo, vienen fulano, mengano y perencejo, ¿no? Ahí, bueno, queda esa interrogante abierta. Ahora, volvemos a la Liga Americana
el último momento de hacer sufrir a Tony Cruz con Grandes Ligas. Hay situaciones y situaciones, hermano, y te consigues con una de las mejores actuaciones de pitcher alguno en serie de postemporada. Por la cara de novato que tenía los exactamente, sí señor, sí señor. Bueno, qué manera de Schindler lanzar, pero es que estaba de un nasty. Siempre, cualquier pitcher, así sea el que consideren ustedes con menos calidad, va a tener un día donde todo le va a funcionar perfecto. Va a pasar una en 1000 veces. Los que son buenos y se ganan cualquier cantidad de dinero son los que son capaces de tener muy buenas noches, o bueno, sí, muy buenas noches con mucha frecuencia, y cuando las cosas no les salen bien, aún así hacen que las cosas funcionen, sí, ¿no? Y tienen esa regularidad. Pero lo de este muchacho ayer se nota que evidentemente ayer todo le estaba caminando muy bien. Quiero decir que tiene mucho talento, pero estaba una noche que estaba intratable. Llegó un momento donde hasta la ofensiva de los Medias Rojas se veía frustrada, se veía incapaz, totalmente maniatada, que el hombre decía, bueno, voy con esto por ahí y dale si tú puedes. Que es cuando te deslumbra un lanzador, ¿no? En ese tipo de situaciones, cuando tú ves un tipo lanzando ese sinker sobre las 100 millas, hermano, no está fácil ni es cómodo. Y sobre todo donde estaba logrando ubicar los picheos, ¿no? No está fácil. Mira esta estadística, de los 107 picheos, 14 le hicieron swing en los dominicanos, 21 se los cantaron sin hacer swing, me cantaron ahí nada más. Y aquí hay otra estadística que hace que y 75 fueron entre picheos en la zona de strike que abanican o lanzamientos que estaban fuera de la zona de strike, que no fueron muchos, que también los engañan. Mira que tuvo un altísimo porcentaje en todos esos departamentos, consistentemente entre las 98 y las 100 millas. A mí me sorprendió el control, porque cuando más buscas la velocidad, más tiendes a controlarte. Le pasó el primer juego de la serie en el Cincinnati Dodgers a Green. Empezó muy bien, empezó ponchando, pero de repente como intentó buscar ese extra y terminó perdiendo el control, el comando. Eso es algo bastante común. A mí me da la sensación, y lo digo, solamente lo había visto una vez en un partido contra Minnesota, se lanzó 4 y 2 tercios, pero hicieron 3 carreras, pero dio 6 boletos. Entonces el pitcher que yo vi ayer no se parece a eso. ¿Te pareció una copia de Cuba o de Freak? Sí, estaba durísimo y controlado todo el tiempo. Y solían hacer mucho el juego en la televisión, mostrando a Garrett Cole en el dugout y volteando. Y en redes sociales bromeaban con el Garrett Cole que vimos en aquella postemporada con los Astros de Houston. Pero un dominio completo de escena. Y tú dices, bueno, es que Boston no tuvo a Yolito y le tocó utilizar a Early. Hermano, así como también Nueva York, claro, Hitler tuvo más tiempo en la campaña, sí es verdad, pero bueno, eso quedará para la posteridad. Fueron 4 partidos y pocos tiempos. Tú puedes tener igual a Yolito y a Yolito puede estar en una salida de esas que lo batea mucho. Sí, entonces, no se sabe, pero te queda la duda. Sí, lo cierto es que también hubo aficionados que por un bando u otro, por ahí, o sea, me recordé de John Carrillo con él y la otra, la del burro. Muchos criticando la manera de dirigir de Aaron Boone, que le tocó dejarse de cuentos y poner la carne en el asador ya en un juego de todo o nada, sin muchos inventos. Y por otro lado, otros también criticando a Alex Cora. Entonces, bueno, hay para todos, evidentemente. A algunos les va a parecer, a otros no les va a parecer. Unos van a hacer los movimientos y se le van a dar las cosas, a otros no se le van a dar las cosas. Así que bueno, algunos criticaban la salida temprana de Max Fried de su juego, que lo correcto era lo que había hecho Cora, dejar a Crochet, que ese sí dijo, mira, que el plan de picheo lo dijo él, que él nada más le iba a dar la bola, era el cerrador. Sí, bueno, ayer hicieron... Y porque las cosas funcionaron. Saltaron directamente del abridor al cerrador. Exactamente. Si te puedes saltar, ese es como yo lo pienso, ¿no? O sea, lo que tengas una profundidad como Mason Miller y Suárez en los Padres,
ese es el plan ideal, que tu abridor te dé 8 innings y después te da la pelota a tu cerrador. O sea, ahí no hay excusa. Si pierdes, pierdes, o si ganas, ganas. Pero ese es lo ideal, no se da todo el tiempo. Ajá, y la otra, Tony Cruz, que ya se nos está cumpliendo el tiempo, para hacer nuestra primera pausa. Cleveland y Detroit. Cleveland hace la hazaña, logra bajar de esa punta del centro a los Tigres, y cuando parecía que los Tigres podían hacer agua, bueno, los Tigres han logrado llevarse esta serie. Yo creo que para lo que tenía Cleveland hizo demasiado, literalmente obró un milagro, pero bueno, creo que terminaron ante un escenario donde realmente desnuda las carencias, porque una cosa es un calendario prolongado en el tiempo y lo que tú puedas hacer y cómo puedes paliar las altas y las bajas, que la contundencia que requiere una serie corta. Y hablábamos mucho de que Cleveland, la ofensiva de Cleveland era José Ramírez y 8 más. Y José Ramírez no estuvo. Para mí, yo sigo pensando en esa serie y no se me va el corring de empatar el juego en el juego 1. Y eso es muy importante. ¿Qué te pasa a ti con los dos turnos que quitaron a Green? Un emergente por Green en el sexto, y después cuando le vuelve a tocar el turno importante también en el noveno, tampoco estaba ahí. Pero claro, lo de Green termina pasando bajo cuerda porque el equipo va a seguir en postemporada. Pero yo te hablo, tú tienes la carrera. Escobar tira un juegazo. Se envasa por el error, el hit y el error en tiro de Javier Báez, y sin out tienes la carrera de empatar en tercera base. Y con un machucón se viene con el contacto totalmente de frente, evidentemente le están jugando adentro, se viene con el contacto y lo hacen a un home. Entonces cambias un corredor en tercera con un out que se ha ido a quedar y hacen el lado al tipo en primera por un corredor en primera con un out, y otra situación totalmente distinta para Will Best. Porque teniendo ese corredor ahí en tercera, también te condiciona en cómo tú vas a lanzar. No puedes tirar el mismo picheo, un wild pitch, una cosa, te cambia todo. Y fíjate lo que pasó en el juego 2. Tú le ganas, le das el sablazo el día que lanza Escobar, y al siguiente día que pasó, tu ofensiva sí respondió y ganaron con autoridad los Guardianes. Sí, aunque yo creo que es un juego mentiroso. Este juego llegó 1-1 al octavo. Sí, pero la ofensiva respondió. Hicieron las 5 que te abrió el marcador. Que es lo que hemos visto en esta serie de postemporada. Situaciones de rally. La única ofensiva que se ha mostrado sólida y contundente, superior a su rival, fueron los Dodgers de Los Ángeles. Los únicos. Sí, es verdad. De resto, bueno. Pausa. Y vamos a regresar hablando justamente de esos matchups de las series divisionales. Línea entre dos, Tony Cruz y Aquiles Estrada. Ya volvemos. Yo sé que me va a chalequear porque yo le conozco en esta línea entre dos la mirada de Aquiles Estrada, una pose de circunstancias. Boston en su historia es el primer equipo que pierde en las series de comodín una serie después de haber ganado el partido 1. Los otros 3 de este año, en los que ganaron los juegos 1 pasaron, pero en las otras 3 series, 3 años en los cuales ha habido esta serie, todos los que habían ganado el juego 1 habían pasado. Si no te voy a agregar más nada, dispare. Esta lloradita es a nombre de Waivo. ¿Quieres vender productos digitales? Waivo es para ti. La plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales, incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waivo.com y visítanos en Instagram como @waivo. Allí voy a montar un tutorial de cómo sobrevivir al despecho deportivo de tu compañero de programa, pues. Ahora sí, hablemos de las series divisionales, Tony Cruz. Ok. ¿Te parece? Sí, me parece muy bueno. Chicago y Milwaukee, serie difícil, dura. Tradición, una tradicional rivalidad, inclusive hasta entre managers, el mentor. Exactamente. Está un pupilo ahí. Vamos a ver qué pasa. Yankees, Toronto no está. Bueno, vamos a ir con orden. Dodgers, Filadelfia, la mejor serie que uno pudiera imaginar. Sin duda. Para mí, los dos mejores equipos de esta Una final de campeonato adelantada. En la otra liga tenemos a Yankees, Toronto y Detroit, Seattle. Yankees, históricamente, un equipo de jerarquía.
Detroit no sabemos qué esperar y en teoría, si analizamos roster y rotaciones, el favorito de la americana debería ser Seattle. Yo te voy a decir algo de antemano, así lo veo yo. El que pasara entre Guardianes y Tigres igual no iba a tener nada que hacer con los Marineros. Después podemos estar haciendo el análisis de serie de campeonato y decir fue un infame y falaz. Pero eso es lo que yo pienso en estos momentos. Puede pasar en el Escobar va a pichar el segundo y el quinto. Si gana esos dos juegos... Ya, pero no, es un roster de 26 peloteros y estamos hablando de un pitcher nada más contra un rival. Contra un rival que también tiene suficiente profundidad y contexto y es una ofensiva muy distinta a la que ha enfrentado hasta ahora Escobar. Hay muchos más elementos, ¿no? Yo creo que pasa más que nada más en una serie de 3 para ganar 2, si era importante ganar con Escobar. En una serie de 5 para ganar 3 ya la situación cambia mucho, ¿no? Toca 2 juegos de Escobar, como dicen que... Eso hay que verlo. Eso hay que verlo. Después cambiar la serie. Pero bueno, si hay un equipo que tiene los recursos y los elementos para imponer, que yo los estaba escuchando en Baseball Center y coincido una vez más con mi hermano Carlos Feo, para mí, ganen o no, porque eso está independiente. Por ejemplo, los Yankees no son realmente mejor equipo que Boston. Alguno de los dos tenía que ganar. Cualquiera de los dos ha podido ganar. Y los dos son buenos equipos. No porque los Yankees le ganaron, son menos. O si hubiese pasado al revés, yo diría exactamente lo mismo. Entre Detroit y Cleveland están realmente parejos. Ganó uno, ganó el otro. Fueron juegos muy cerrados en estas dos series. Pero a comparación de la profundidad y de los elementos que uno le ve a estos equipos comparados a los Marineros de Seattle, yo creo que Seattle está a nivel de nómina, por lo menos el papel, y ya lo habíamos dicho la semana pasada, el martes pasado, el papel lo aguanta todo, pero a nivel de nómina pareciera estar mejor estructurado el equipo de los Marineros. Vamos a ver la situación de los otros rivales divisionales que se enfrentan en estas series divisionales. Valga la reiteración. Ese Yankees-Toronto. Porque una cosa es la pelota de temporada regular y otra cosa es la contundencia que tú necesitas para una serie de postemporada. ¿Le pega el frío a los azules? No sé, pero los que saben cómo se bate el cobre y que vienen justamente de duelos intensos son los Yankees de Nueva York. Entonces habrá que ver sobre todo, quién te arranca lanzando por los Yankees. En teoría sería Luis Gil, por ejemplo. Pareciera. Sí. Porque ya lanzaste temprano a Fried, a Rodón, o Fried puede estar para el segundo. Para el segundo, sí. Le pasa lo mismo que tenga. Le tocaría el segundo y el quinto. Que tengas a Gil, a Fried, a Rodón y a Schindler. Entonces, por el otro lado, estamos hablando de Gausman, Bassett. Sí. Recuérdate que Barrios llegó a un punto donde incluso lo sacaron ya de la rotación. Sí, pero porque había estado teniendo inconvenientes. No tanta profundidad, porque Scherzer le han dado y no son consejos. Bueno, prefiero a Berrío inconsistente que a Scherzer a esta momento. Lo cierto es, eso no es problema mío. O sea, es Schneider que va a poner él a lanzar allí después de estos dos brazos. Pero lo cierto es que tú dices, fíjense lo que hemos nombrado de lo que tiene por lo menos del picheo abridor los Yankees, ¿no? Creo que el relevo de los Yankees también se ha ido mostrando mejor, o por lo menos en esta serie se comportó a la altura. Ofensivamente sabemos la contundencia que tienen los Yankees. Los Azulejos también es un equipo que puede tener cierta contundencia, pero que es un equipo fastidioso, ¿no? ¿Por qué digo fastidioso? Fastidioso, y no lo digo de forma peyorativa. Son tipos que van a conteos largos, que son bateadores de mucho contacto, que ponen la bola en juego, que corren bien, con inteligencia, que suelen ganar las bases adicionales, que tienen algunos bateadores que pueden aportar contundencia, y aquí puede ser, nunca es tarde cuando la dicha es buena, y no sabes lo que te pueda brindar un Anthony Santander. Depende también en qué estado de salud se encuentre Bo Bichette, que terminó la temporada con algunos problemas, algunos inconvenientes físicos, que puede aportar
Creo que ahorita sí va a ser bastante importante lo que pueda hacer, cómo se haga sentir Vladimir Guerrero Jr. en esta serie, para pensar en un éxito de los Azulejos de Toronto, ¿no? Entonces, sabemos que es un equipo que juega muy buena defensa, es un equipo de héroes inesperados, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y cada uno trabaja en pro del otro, que fue lo que han destacado a lo largo de la campaña, que el éxito de este equipo estuvo alrededor de esto. George Springer, por supuesto, también va a ser una pieza importante. Si lo vemos así de antemano, pareciera que la contundencia ofensiva está del lado de los Yankees. Con cierta reorganización y sobre todo la presencia de José Caballero y de McMahon. McMahon ayer, la jugada esa que voló para meterse en el... Yo le decía a Daphne, a mi esposa, decía, mira, pero si ese tipo viene a jugar en Colorado y por fin te da una oportunidad, un escenario como ese, ¿tú crees que ese tipo no va a volar para meterse dentro del tocado? Y se salió, que lo atajaron. Ajá, sí. La vuelta completo en 360 grados, una vuelta mortal completamente hacia adelante. Lo atajaron el dono de Boston, todo salvado para allá. Sí, señor. Entonces, bueno, hay que jugar. La serie fue muy favorable en temporada regular a los Azulejos de Toronto, pero la última, vamos a recordar que fue bastante peleada, pero favorable a los Yankees de Nueva York. Entonces, bueno, ¿qué tiene a favor el conjunto de los Azulejos? Que arranque en casa. Eso es un plus. Sí. Eso es un plus. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar allí en el medio? Mira, yo creo que incluso es hasta... Que esa difícil, no es la de Filadelfia, uh-huh. No es la de otros escenarios que te mete más bulla, más tranquilo. El canadiense es muy light, ¿no? De hecho, hay el juego de palabras siempre, no recuerdo el juego de palabras por dónde va, que los americanos le echan broma a los canadienses porque son demasiado tranquilos. Te voy a decir algo. Tú estás diciendo eso y yo me estoy recordando del hervidero en ese estadio con el trancazo aquel de José Bautista, okay, para voltear una partida contra Texas, que fue un gran slam que casi estaba ante Sam Dyson, que casi se caía ese Rogers Center. Entonces, bueno, es pelota de postemporada, veremos cómo responden este grupo, porque este equipo tenía 10 años que no pasaba postemporada. Es verdad. Capaz que eso los motiva. Los Yankees saben lo que es ese escenario y los Yankees vienen de tremenda serie contra los Medias Rojas. Entonces, bueno, vamos a ver qué termina pasando aquí. ¿Qué crees tú ahora, hablando de esa serie de Marineros y Tigres? ¿Cómo la ves? Es mi opinión particular. El chance lógico es para Seattle. Mejor equipo, mejor picheo, descansado, que tiene 3 factores a tu favor. Donde yo diría que veo las probabilidades, no muchas, pero probabilidades al fin de los Tigres. En Cuba. Primero porque Cuba le puede ganar a cualquiera. Si te lanza el juego 2, te puede ganar el juego 2. Vamos a suponer que Toronto gana el primero. Ya está, que Seattle está adelante en el primer juego, gana el segundo. Pero el juego bonito, si llegan hasta allá, le va a tocar a él. Entonces, yo no descarto las posibilidades de que él se pueda convertir en el héroe. Yo lo que no tengo mucha certeza, primero vamos a esmechar esta carne. Creo que es importante. Fíjate, es Cuba y quién más. Pues para llegar al quinto juego tiene que correr agua. Casi que los de Seattle los podemos mencionar, y de muy alta calidad. Ajá. Apartando eso, hay un factor que ustedes en el programa en Baseball Center, o por lo menos yo no lo escuché, y es importante. Son 2 parques de lanzadores. Seattle no es un parque donde normalmente se vea carreraje. Sí. Y Comérica, con todo que le han recortado espacios, sigue siendo un parque muy grande y muy favorable a los pitchers. Entonces, ese va a ser un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y la serie arranca en Seattle. Entonces, ojo, que no estoy diciendo que sea en contra, ese primer juego o probablemente los 2 juegos que le tocaría lanzar a Skubal, le tocaría lanzarlos afuera. Eso puede ser a su favor, pero Seattle está acostumbrado a jugar en su casa. Eso es un parque, ¿y por qué lo digo? Porque eso es un parque
o por la situación donde está el parque, la pelota no suele caminar. Y eso lo he conversado ya con varios peloteros con experiencia en ese parque, que le dan a la bola y la bola en el aire muere. Entonces no es un parque tan amable para los batazos de largometraje, y a su vez algo que va a ayudar también a los lanzadores. Todo derecho. Ajá. Pero qué calidad de derecho. Sí, pero entonces cuando tú dices Skubal, ¿y qué más después de Skubal? Flaherty les lanzó bien, relativamente bien, pero Flaherty ha tenido un año realmente inconsistente. Sí, bueno, ahí, vamos al principio de que todos son derechos y todos son buenos. Entonces, lo importante es que los buenos enfrenten sus dos derechos, los ha ganado. En ese sentido hay mucho crédito, pero los zurdos, Spire y Ferguson, creo que de ahí no hay más nada. Tienen dos zurditos nada más, te quita un poquito la estrategia. Donde yo creo que debe atacar o debe evitar Detroit para caer en derrotado, no llegar con Andrés Muñoz adelante. Si tú llegas con Muñoz adelante, está frito. Tiene 38 rescates y además una sensación de imbatibilidad que no se la puedes contrarrestar. Para tú no llegarle, por eso hago énfasis nuevamente en lo importante que ha sido el picheo abridor hasta ahora en estas series de postemporada. Base, jugar bien el ABC, Detroit tiene que hacer todo muy bien, pero eso para ganarle a los marineros. Eso pasa porque el picheo te lo permita. Claro. Entonces ahí es donde digo, y ahora vamos a ver la otra parte donde yo sí creo que hay una diferencia sustancial. No es ni son próximas las ofensivas y cómo terminaron las ofensivas de Detroit y de los Marineros de Seattle. Y ahí yo sí veo que uno tiene un picheo más endeble, el de los Tigres, y la ofensiva más fuerte está del lado de los Marineros. Son elementos que hasta el momento se van viendo así. Puede y resulte que no ocurra de esa manera. Que los bates, como pasó con San Diego, que esos bates se duerman y sea oportuno el bateo de los Tigres de Detroit. Eso puede pasar, es béisbol. Claro. Ya, esa no está fuera de la ecuación. Cualquier cosa puede pasar. Pero si hablamos de lo razonable, por cómo vimos terminar la ofensiva de los Marineros, la contundencia que tiene ese equipo, que tiene a Rosarena, a Víctor Robles, a Julio Rodríguez, a Cal Raleigh, a Josh Naylor, a Eugenio Suárez, a Julio Rodríguez. ¿Ya mencioné a Julio Rodríguez? A Randy Rosarena, es el que se me iba. Sí, se había mencionado a Rosarena. Bueno, a Rosarena, Julio Rodríguez y Víctor Robles en los jardines, Eugenio Suárez, Josh Naylor, tienes a Cal Raleigh, JP Crawford, que para el fondo de la alineación es una buena pieza. Veremos cómo hace él, si es con Cole Young o con Leo Rivas. Ya veremos ahí. Lo rota, ahí perfectamente lo puede rotar. Exactamente, ya veremos ahí cómo lo hace. El otro chamo que puede jugar primera, Raleigh. Ese es el italiano. Luke Raleigh. Además tienes a Dominic Canzone. Tienes a piezas, tienes una banca que tiene profundidad, tienes muchos elementos. Entonces, en ese sentido, también gozan con una profundidad importante. Yo estoy de acuerdo contigo. Aquí hay que mencionar el añazo, y saludo a Jaime Bazardo, el hermano de Eduard Bazardo, que suele seguir nuestro contenido. El añazo que ha tenido Eduard Bazardo, que ha sido tremendo. Matt Brash y Andrés Muñoz son tres piezas bastante sólidas. Totalmente sólidas. Son piezas bastante sólidas. Entonces, bueno, si tú me dices que tiene una rotación donde está, bueno, hay que ver en qué estado está Brian Wood. Tienes a Logan Gilbert, tienes a George Kirby, tienes a Bryce Miller, tienes a Luis Castillo. A mí Luis Castillo no me dice. Pero Luis Castillo ha venido lanzando mucho mejor. Pero me parece que es un pitcher que a los equipos chiquitos los mata, pero en los partidos apretados no me tiene que demostrar que al final tiene ese extra para se nota que te ve puro juego de botón, porque yo sí se lo vi, y se lo vi incluso con los Rojos de Cincinnati. O sea, ese sí es un pitcher que con Guáramo para juegos pequeños. A mí me lo tiene que demostrar. Hay que tirar biblioteca, Tolico.
y hay que ver los Me juegos. acuerdo de uno, Ah, y como dicen por ahí, uno solo no hace montaña, un solo paro no hace ya montaña. empezó el despechado. No, Ya empezamos a la fase de la ira. Eso se va cumpliendo por etapas. Mira, Tony Cruz, yo creo que necesitamos hacer una pausa Hagámosla. para después hablar de lo que se viene en la Liga Nacional, porque hay filete. Esto es Línea Entre Dos, Tony Cruz, Aquiles Estrada, ya regresamos. De vuelta en esta línea Entre Dos, Tony Cruz y Aquiles Estrada, con lo que ha sido esa definición de la serie del comodín que nos sirve en este plato que arranca mañana sábado. Vamos a reiterar, esto lo estamos grabando viernes 3 de octubre, son las 2:27 del mediodía. Tony Cruz, el filete de estas series divisionales es ese duelo entre Phillies de Filadelfia recibiendo en su casa a los Dodgers de Los Ángeles. Sí, yo creo que si hubiese sido la final de la serie de campeonato de la Nacional, hubiese sido perfecto. Perfecto. Ese para mí, los equipos que en lo personal me hubiera gustado ver. Sin o con Wheeler. Eso no le afecta porque la calidad que hay en ambos lados es suficiente como para obviar ese detalle. No menor, por cierto. Pero le toca tocarse en una serie divisional donde obviamente para mí el candidato sale de aquí. Ojo, mucho respeto por el York, mucho respeto por Milwaukee. Yo creo que el ganador de la serie de esta confrontación Phillies y Dodgers para mí es el gran aspirante por la Liga Nacional. Estamos totalmente de acuerdo, hermano. Yo sí creo que va a ser un factor importante. Ya veremos cómo se desarrolla la serie, pero la ausencia de Zach Wheeler, ¿por qué lo digo? Porque fíjense qué va a pasar con los Dodgers. Los Dodgers van a tener a Shohei Ohtani, que ya fue anunciado para el juego 1. Contra Christopher Sánchez. Ajá. Después, ¿quién lanza? Blake Snell. Ajá. Y después, ¿quién lanza? Creo que va a Yamamoto. Estos tiran a Luzardo. Ajá, pero ya va. Es que no te vayas todavía para allá. Sánchez. Todavía te estás guardando a Tyler Glasnow. Te estás guardando a Clayton Kershaw. Y ya Sasaki lo vimos en funciones de relevo. Creo que se va a quedar en funciones de relevo. Sí, por lo que queda esta postemporada, yo creo que sí. Entonces, eso solo tiene una palabra y es profundidad. Pero entonces, cuando tú volteas la tortilla, y ahora sí, dime quiénes son los que van por los Phillies. Los Phillies van Christopher Sánchez, me imagino que para el partido de Jesús Luzardo. Y para el tercero, Rangel Suárez, yo creo que no la va a quedar para un juego intermedio, un relevo largo. En lo personal, creo que en este momento el momento de Suárez es muy superior al de Nola, que tuvo muy consistente, 5 y 10 y 6 de efectividad. Si tú me apuras suficiente a mí, como para darle la pelota al venezolano por encima de él. Si tú me apuras a mí, por lo que hemos visto en postemporada de Ranger Suárez, y que Ranger terminó como un segundo aire, yo pondría a Suárez a lanzar el número 2. ¿Por delante de los ambos? Sí. Oye, creo. Sí. Por la experiencia, por cómo ha pichado en postemporada, y si quieres, no me creas a mí, busca los números de la postemporada y vamos a compartirlo con los amigos. El descanso de Luzardo. El que tiene el último partido en 24. El que tiene esa experiencia y que ha mostrado ese guáramo necesario para pichar en postemporada es Ranger Suárez. Y tienes enfrente un rival de primera línea, ¿no? Suárez pichó el 27, tienen suficiente descanso. Sí. Pero Luzardo tiene más descanso. Pero tiene 3 días más. Baja los numeritos de postemporada, Tony Cruz. Ajá. 3 victorias, 1 derrota y 1-40. Ajá, en 10 presentaciones, 8 aperturas. Sí, pero eso pesa. Claro. Eso pesa. Para lanzar en estas instancias, eso pesa. Y bueno, Luzardo tiene mucha calidad. Por supuesto, no estoy poniendo en duda eso. Par de pitchers que quisiéramos ver nosotros en la rotación de Venezuela en el Clásico Mundial. Pero si tú me preguntas a mí, entre la inexperiencia de Luzardo, que Luzardo, digamos que es más inconsistente en el sentido, Luzardo te viene el día bueno y es impateable. Pero Luzardo también tiene sus momentos, tiene sus lagunas y tiene sus batallas en medio de los juegos. En ese sentido, Ranger Suárez ha demostrado en postemporada ser un tipo que tiene, bueno, sangre fría para esos momentos, ¿no? La temporada de Luzardo, si yo le quito 2 juegos, es espectacular.
Bueno, que fue donde hicieron las 10 carreras esas. Pero que también mataron. hay cosas que no se ven en el box, que se ven con el pitcher en el montículo. Ha tenido problemas del tipeo durante la temporada. O sea, ha tenido distintas situaciones que tú dices, bueno, en un juego de esto tú no puedes tener titubeo. La experiencia que te dice que este tipo es verdugo en postemporada, bueno, yo aquí les extrae, el que va a hacer eso es Rob Thompson. Ellos van a decidir junto a la gerencia. Ellos son los que van a decidir. Pero si lo tuviera que decidir yo pondría en el juego 2 y en el juego 5 a Ranger Suárez. ¿No? Y es válido. Sobre todo, no estoy queriendo decir que... ninguna de las dos es mala decisión. No, o sea, y son las más viables. Porque yo creo que está en este momento bien por debajo de los dos. Sí, señor. En eso sí no hay discusión. Igual te queda para la otra parte, Taijuan Walker y demás compañía, ¿no? Bueno, a Joan Durán rezaré cuando lleguen las partidas cerraditas a favor. Es una ventaja que tienen los Phillies sobre los Dodgers, que los Dodgers no tienen un cerrador dar a la pelota y ya, como decían por ahí, apaga y vámonos con Mariano Rivera, ¿no? Exactamente. O sea, le da la pelota con los ojos cerrados en cualquier escenario o circunstancia. El pitcher, el cerrador de los Phillies, Durán, en este momento no le dan ni foul. Los Dodgers, vamos a ver qué hace, será que se puede convertir en esa pieza de tanta seguridad y tanta confianza. Pero por los momentos en el año los Dodgers no lo tuvieron. No pueden ni asomar por ahí a Trainer. No. Tanner Scott tampoco está muy bendito que digamos, ¿no? Entonces son piezas a las cuales apostaron, pero las cosas no han funcionado. Y bueno, ya veremos, ¿no? Cómo va tomando cuerpo eso, cómo lo soluciona. Pero lo bueno es que tú dices, bueno, tengo una situación de esta, bueno, déjame darle un inningcito a Tyler Glasnow. Qué dolor de cabeza, Tony Cruz. Sí. Déjame darle un inningcito a Clayton Kershaw. Bueno, caramba. Si tú tienes problemas de relevo, pero puedes reforzar esa parte que no te ha respondido. Exactamente. Tienes otra rotación más para lanzarte desde el bullpen, ¿no? Pero igual vamos a ver cómo se desarrolla esta serie, porque a nivel ofensivo yo creo que están de tú a tú. Sí, las ofensivas son contundentes los dos. El efecto Tani, hay que decir también que Beck despertó, tuvo su mejor partido en mucho tiempo. En el año, te diría. Te voy a decir algo que creo que va a ser importante. Ajá. Para la ofensiva de los Phillies va a ser puntual cómo regresa Trey Turner. Trey Turner es esa punta de lanza que normalmente se ha acostumbrado a estar en base para que le saquen provecho los Schwarber, por lo menos saludable, los Harper. Claro, pero vamos a recordar que no terminó jugando, sí, que tuvo problemas. Pero creo que jugó al final un poquito, ¿no? Los últimos dos partidos. Creo. Ojo, que tal vez no son suficientes, tiene razón. Ajá. Pero por lo menos tiene la certeza de que va a jugar. Bueno, yo te voy a decir algo. Seattle hizo unos juegos de entrenamiento y hasta Ichiro estuvo jugando Rayfield. Bueno. En eso interescuadra para mantenerse. Bueno, Ichiro Suzuki estuvo jugando Rayfield. Entonces, bueno, sí va a ser un factor que creo que va a ser importante. Turner, sobre todo también con el guante. Entonces ya veremos cómo se maneja esa circunstancia. Bader le vino a dar solidez en los jardines. Ellos juegan mucho con los platoons. Sí. Vamos a ver cómo hacen. Entonces ellos como también logran forzar al picheo de los Dodgers de Los Ángeles. Yo creo que Filadelfia sí está en capacidad de apretar mucho más de lo que pudo hacer el equipo de Cincinnati. Y no sé si dentro de todo eso pasa en el deporte. Hay algunos, no es que yo te subestime, pero yo sé que no me tengo que emplear a fondo, porque en el momento que yo apriete sé que te puedo hacer daño. No sé cuánto de eso pudo haber existido en torno a la manera como afrontaron la serie contra los Rojos de Cincinnati, los Dodgers de Los Ángeles. Lo cierto es que esto sí es un choque más... Este sí es un rival de calibre, el otro no. Y el otro también yo creo que están parejos, pero por supuesto escalones por debajo de estos dos. La de Milwaukee y los Cachorros. Los Cachorros no tienen a Kay Horton y eso no es menor, ¿no? Y Managa no se vio totalmente confiable. Jameson Taillon, no sé, a mí me parece que la diferencia en el picheo es bárbara, ¿no? A pesar de que
todavía hay una molestia, creo que Quintana tiene una molestia y estaba McGill también tocado un poquito, Salvador. Pero aún con esos condicionantes de lesiones, yo sigo pensando que el picheo de Milwaukee es muy superior. Hay que decir Woodruff puede estar. Claro, sí, Woodruff puede estar. Pero es muy superior, sobre todo con el hecho de que Horton no está para el time. Te voy a robar una frase que tú dijiste en el programa y me encantó. Que tú mencionaste que tú tenías la duda si realmente la ofensiva de los Cachorros había despertado. O sea, que para ti había sido una cuestión de rallies. Sí, puntuales. O sea, lograron tener la contundencia de conseguir el batazo en el momento que tenían que dar. 6 carreras en 3 juegos, yo no puedo decir que eso fue que despertaron. Exactamente. No fue un bateo torrio. No fue un bateo torrio. 15 hits, ni 8 con 17 hits, no. Fue despertaron puntualmente. Y cuando tú tienes enfrente un equipo que no logró batear, por eso hace 6 carreras en una serie y ganas. Entonces, bueno, ya contra Milwaukee pareciera que el escenario puede ser uno totalmente distinto y veremos cómo los venezolanos se hacen sentir allí. Tanto William Contreras como Jackson Chourio, por supuesto, complementándose con Bryce Turán, Andrew Bond, que Andrew Bond vamos a ver, porque a veces sí, a veces no. Entonces, piezas que han sido importantes a lo largo del año, Sal Frelick, Isaac Collins, son peloteros que han tenido impacto a lo largo del año, pero que bueno, vamos a ver cómo se comportan ahora en la postemporada. Sí, señor, para hacer una victoria, para tener una victoria aquí, hay que tienen que hacer, tiene que tutoriarse, tiene que vender productos digitales, quiere vender productos digitales. Waigo es para ti, la plataforma todo en uno para vender cursos, retos, asesorías, eventos o productos digitales, incluso desde Venezuela. Crea tu página, recibe pagos en bolívares y empieza a ganar por lo que sabes hacer. Entra ya en waigo.com y síguenos en Instagram como @waigo. Eso va a tener que hacerlo los Cachorros para okay. Un tutorial. Ahora te voy a hablar en código. Ve, papi, vamos al corte. Y de regreso vamos a hablar de las Águilas del Zulia. Línea entre dos. Tony Cruz, Aquiles Estrada. Ya volvemos. Ya venimos, no se vayan a ir. Un momentito nada más.